Las luces de Buenos Aires titilaban como un mosaico de diamantes en la noche fresca de mayo, iluminando las calles empedradas de San Telmo con un resplandor que parecía prometer algo más grande que la vida misma. Matías, un joven de 23 años, caminaba con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta raída, el viento alborotándole el cabello oscuro que caía sobre su frente. Sus ojos castaños, grandes y llenos de sueños, reflejaban una mezcla de esperanza y cansancio, como si llevara el peso de una vida que aún no había vivido del todo. Había crecido en un barrio humilde, donde el dinero era un suspiro fugaz, y la vida, una lucha diaria que dejaba marcas invisibles. Su madre, Rosa, cosía hasta la madrugada, sus manos ásperas marcadas por años de agujas e hilo para mantenerlo a él y a su hermana menor, Sofía, una adolescente de 15 años con sueños de bailar en un escenario bajo luces brillantes. Matías, sin embargo, tenía un refugio: la pintura. Sus lienzos eran un torbellino de colores vivos, rojos que ardían como fuego, azules que susurraban melancolía y grises que gritaban las cicatrices de una infancia sin padre. Un hombre que se desvaneció cuando él tenía apenas 5 años, dejando solo un recuerdo borroso de una voz grave y el eco de promesas rotas. Cada pincelada era su escape, su manera de imaginar un mundo donde no tuviera que contar monedas para pagar el alquiler o ver a su madre sacrificarse sin fin, sus ojos apagándose con cada año que pasaba. Esa noche Matías estaba fuera de su elemento, como un pájaro atrapado en una jaula de cristal. Había sido invitado a una galería de arte en Recoleta, un barrio donde el lujo era tan palpable que parecía impregnarse en el aire, en los perfumes caros y las risas sofisticadas. Su amigo Diego, un artista callejero con más entusiasmo que técnica, lo había empujado a ir. «Tus cuadros son únicos, Matías. Esta exposición es tu boleto. Alguien importante podría notarte», le había dicho, dándole una palmada en el hombro, mientras escondía una chispa de envidia en su mirada. Matías, con el corazón latiendo como un tambor, entró en la galería sosteniendo una copa de vino que temía derramar sobre el suelo de mármol pulido, tan brillante que reflejaba su figura, nerviosa, su chaqueta gastada, con un agujero en el codo, y sus zapatillas rotas, con las suelas desgastadas por años de caminatas por las calles de Buenos Aires, contrastaban con los trajes impecables y los vestidos de diseño que lo rodeaban. Se sentía como un intruso, un pez fuera del agua, pero al ver sus cuadros colgados en una pared iluminada por luces suaves, sintió una chispa de orgullo que calentó su pecho. Eran suyos, nacidos de sus manos, de su dolor, de sus sueños, cada trazo un pedazo de su alma expuesto al mundo. Mientras observaba su obra favorita, un atardecer roto en tonos de rojo y gris que parecía sangrar emociones, una figura captó su atención. Era ella, Valeria Montes, de 45 años, una mujer que exudaba poder y misterio como si fuera una reina en un tablero de ajedrez, cada movimiento calculado, cada mirada cargada de intención. Su vestido negro, elegante y ajustado, abrazaba su figura con una sofisticación que intimidaba, como si estuviera diseñado para recordarle al mundo que ella era intocable. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, rozando sus hombros como una cascada de medianoche, y sus ojos verdes, profundos como un bosque en penumbra, parecían capaces de desentrañar cualquier alma. Caminaba con una seguridad que silenciaba las conversaciones a su paso, y Matías, sin saber quién era, sintió que el aire se volvía más pesado, como si su presencia absorbiera todo lo demás, dejando solo el eco de su propia respiración. Valeria se detuvo frente al cuadro de Matías, su mirada fija en los colores que parecían danzar bajo la luz.
Interesante, murmuró, su voz suave pero con un peso que hacía que cada palabra resonara como un eco en una catedral vacía. Matías, con las manos sudando, se acercó, limpiándolas disimuladamente en los jeans, su corazón acelerado, traicionando su intento de parecer tranquilo. ¿Te gusta?, preguntó, su voz temblando ligeramente como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Ella giró la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse, el bullicio de la galería desvaneciéndose en un silencio absoluto. «No solo me gusta, me habla», respondió Valeria, con una sonrisa que era a la vez cálida y enigmática, como si guardara un secreto que no estaba lista para compartir, un secreto que lo invitaba y lo advertía al mismo tiempo. Lo que comenzó como un comentario sobre arte, se convirtió en una conversación que fluyó como un río desbordado, imparable y profundo. Valeria lo invitó a un rincón privado de la galería, donde las luces eran más tenues, proyectando sombras suaves en las paredes, y las voces de los demás se reducían a susurros lejanos, como un murmullo de fondo en un sueño. Matías, abrumado por su presencia, no podía creer que alguien como ella, una mujer que claramente pertenecía a un mundo de riqueza y poder, le prestara atención a un chico como él, con pintura bajo las uñas y un futuro incierto. Hablaron de arte, de la vida, de sueños. Valeria contaba historias de sus viajes por París, donde paseaba por el Sena, bajo puentes antiguos, el agua reflejando las luces de la ciudad, de Tokio, donde los cerezos en flor le recordaban lo efímero de la belleza, de Nueva York, donde las luces de Times Square la hacían sentir viva pero sola, pero siempre esquivaba detalles personales, como si su pasado estuviera envuelto en un velo impenetrable, un cuadro que no quería mostrar, una puerta cerrada con llave. ¿Qué pintas con tanto dolor?, preguntó Valeria, sosteniendo su copa de vino tinto, que reflejaba las luces como sangre líquida, sus dedos elegantes rozando el cristal con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Matías tragó saliva, buscando las palabras, su mirada perdida en el suelo por un instante, como si temiera revelar demasiado. «Porque es lo que conozco», respondió sincero, su voz cargada de una vulnerabilidad que lo sorprendió a sí mismo. «Crecí viendo a mi madre sacrificarse, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, trabajando para darnos un futuro. Vi a mi hermana renunciar a sus clases de baile porque no podíamos pagarlas. Mi padre se fue cuando era niño y nunca supe por qué. Solo dejó un hueco que aún siento, pero también pinto esperanza, porque es lo que busco, lo que me mantiene vivo». Valeria lo miró fijamente, y por un instante sus defensas parecieron desvanecerse, como si sus palabras hubieran tocado una herida oculta, una grieta en su armadura cuidadosamente construida. «La esperanza es peligrosa, Matías, pero también es adictiva», dijo, con un tono que mezclaba nostalgia y advertencia, su voz apenas un susurro que parecía resonar solo para él. La noche avanzaba, y la conexión entre ellos crecía como una corriente eléctrica casi tangible, un hilo invisible que los unía. Matías sentía algo que no podía explicar, una atracción que iba más allá de lo físico, como si Valeria fuera un enigma que necesitaba descifrar. Había algo en la manera en que hablaba, en cómo sus dedos rozaban la copa con delicadeza, en la intensidad de su mirada, que lo hacía querer saber más, querer acercarse a ese fuego, aunque supiera que podía quemarse. Pero también había una sombra en ella, un misterio que lo intrigaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Recordó las palabras de su madre, dichas años atrás, mientras cosía bajo la luz tenue de una lámpara en su pequeño departamento. «Cuidado con los que brillan demasiado, hijo. Y veces esconden oscuridad.
Cuando la galería comenzó a vaciarse, los invitados despidiéndose con risas y promesas vacías, Valeria se acercó más, su perfume envolviéndolo como una caricia invisible, una mezcla de jazmín y algo más oscuro, indefinible. «Acompáñame esta noche, Matías», dijo, su voz baja, casi un susurro, cargada de una promesa que hacía temblar el aire. «Quiero mostrarte algo, algo que no comparto con cualquiera». Matías dudó, su mente gritándole que dijera que no, que ese mundo de lujo y secretos no era el suyo, que debía volver a su vida sencilla, a sus lienzos, a su madre y su hermana, a los sueños que aún podía controlar. Pero sus ojos, esos ojos verdes que parecían ver a través de él, lo atraparon, como si estuvieran tejiendo una red de la que no podía escapar. «Está bien», respondió con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de saltar al vacío, sin saber si había un suelo abajo, su voz apenas audible sobre el latido de su propio pulso. Valeria lo llevó en su auto, un elegante Mercedes negro, que parecía deslizarse por las calles de Buenos Aires como un espectro, silencioso y rápido, hasta una mansión en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las casas parecían castillos, rodeadas de muros altos y silencio. El lugar era un sueño. Muros de mármol blanco que brillaban bajo la luna, jardines con rosas rojas y blancas que parecían pintadas, sus pétalos brillando con el rocío, y una fuente central que murmuraba como un secreto susurrado al viento. Dentro, los pasillos estaban adornados con cuadros de artistas famosos, desde un Monet con nenúfares que parecían flotar hasta un Picasso con formas que desafiaban la lógica, y el aire olía a madera pulida y riqueza. Pero el silencio era pesado, como si la casa guardara historias que no querían ser contadas, como si cada esquina escondiera un susurro del pasado, un eco de algo roto. Esa noche, entre copas de vino y conversaciones profundas, sentados en un salón con ventanales que daban al jardín, bajo la luz suave de un candelabro que proyectaba sombras danzantes, Valeria se abrió como nunca antes. Habló de su primer amor, un hombre que la había prometido el mundo y luego la traicionó, dejándola rota, con el corazón hecho pedazos. Su nombre era Alejandro, dijo con la voz temblando, como si pronunciar su nombre invocara un fantasma. Me hizo creer que podía tenerlo todo, pero me dejó con nada más que dolor y una deuda que no era solo de dinero. Había jurado no volver, a confiar, no volver a dejar que nadie se acercara a su corazón, construyendo murallas que nadie podía escalar. Pero algo en Matías, en su inocencia, en la forma en que la escuchaba sin juzgar, con esos ojos castaños que parecían ver más allá de su fachada, la hacía querer romper esa promesa. Matías la escuchó en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre ellos, su mirada fija en ella, absorbiendo cada sílaba. Recordó su propia infancia, las noches en que su madre lloraba en silencio, pensando que él no la escuchaba, las veces que él y Sofía compartían un plato de fideos porque no había más comida, las promesas que se hacía a sí mismo de darles una vida mejor. «No sé por qué me cuentas esto», dijo él con suavidad, su mano rozando la de ella, un contacto que envió un escalofrío por su espalda. «Pero me alegra que lo hagas». Valeria sonrió, pero había lágrimas en sus ojos, brillando como cristales bajo la luz del candelabro, reflejando un dolor que no podía ocultar. «Eres diferente, Matías. No sé si eso es bueno o peligroso». Entre confesiones y miradas, la noche se convirtió en algo más. Sus manos se encontraron, sus dedos entrelazándose como si temieran soltarse, como si ese contacto fuera lo único que los mantenía anclados. Sus labios se rozaron, primero tímidamente, como un susurro, luego con una urgencia que borró el mundo exterior, que hizo desaparecer las luces de Buenos Aires, el murmullo de la fuente, el peso de sus propios miedos. Matías sintió que estaba cayendo,
pero no quería detenerse, como si estuviera pintando un lienzo que no podía controlar. Valeria, por primera vez en años, sintió que podía ser vulnerable, que podía dejar caer las murallas que había construido, aunque solo fuera por un instante. Pero lo que Matías no sabía era que Valeria guardaba un secreto mucho más oscuro, un peso que amenazaba con arrastrarlos a ambos al abismo. Algo que pondría en peligro no solo su corazón, sino su vida. A la mañana siguiente, Matías despertó en una cama que no era la suya, rodeado de sábanas de seda que olían a lavanda y el eco del lujo que lo envolvía como una manta demasiado pesada. La luz del sol se filtraba por cortinas pesadas, pintando rayas doradas en el suelo de madera pulida, y el aroma de café flotaba en el aire, mezclado con algo dulce, tal vez el recuerdo de la noche anterior. Valeria estaba a su lado, pero su rostro había cambiado. La calidez de la noche anterior había sido reemplazada por una frialdad que lo desconcertó, como si una puerta se hubiera cerrado entre ellos, dejando solo un muro de hielo. «Debes irte», dijo, con una voz cortante que cortó el aire como un cuchillo, cada palabra afilada y precisa. Esto no debería haber pasado. Matías, herido, intentó hablar, su voz temblorosa, buscando una grieta en esa armadura repentina. «Valeria, espera, podemos hablar de esto». «No lo entiendes, Matías», lo interrumpió ella levantándose de la cama y ajustándose una bata de seda negra que parecía absorber la luz. «Hay cosas que no puedo explicarte». Aún, confundido, Matías regresó a su pequeño departamento en La Boca, un lugar donde las paredes estaban manchadas por la humedad, el techo goteaba cuando llovía y el ruido de los colectivos se colaba por la ventana rota, un recordatorio constante de su realidad. Las calles de Buenos Aires seguían su ritmo, los vendedores ambulantes gritando precios de frutas, los niños jugando en las veredas con pelotas desinfladas, pero él estaba atrapado en un torbellino de emociones que no podía desenredar. No podía sacarse a Valeria de la cabeza. Sus palabras, su risa, el dolor que había visto en sus ojos, la forma en que sus dedos rozaban los suyos, todo lo perseguía como un eco que no se apagaba, como una melodía que no podía dejar de tararear. Pasó días revisando su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó, la pantalla vacía reflejando su propia frustración. En las noches pintaba con furia, llenando lienzos con tonos oscuros, rojos que parecían sangre, grises que gritaban su confusión, como si pudiera exorcizar lo que sentía a través del pincel. Decidió investigar quién era realmente Valeria Montes. Usó su viejo ordenador, con la pantalla parpadeante y el teclado pegajoso por años de uso, para buscar en Internet, navegando por artículos y foros con una determinación que rayaba en la obsesión. Lo que encontró lo dejó helado. Artículos que hablaban de su fortuna, rumores de conexiones con figuras oscuras, menciones de un escándalo años atrás que nunca se aclaró, como si alguien hubiera borrado los detalles con precisión quirúrgica. Había fotos de Valeria en eventos de caridad, sonriendo junto a políticos y empresarios, siempre impecable, siempre sola, como si nadie pudiera acercarse demasiado, como si su sonrisa fuera una máscara que ocultaba algo más profundo. Un artículo mencionaba un accidente, la muerte de su hermano, Tomás, en un choque automovilístico en las afueras de la ciudad, pero los detalles eran vagos, fragmentados, como si alguien hubiera pagado para que la verdad no saliera a la luz. Mientras buscaba respuestas, algo cambió. Notó sombras en las esquinas, pasos que lo seguían en las calles vacías de San Telmo, el eco de botas contra el pavimento resonando en la noche. Una noche, mientras caminaba a casa bajo una llovizna fría que empapaba su chaqueta, un auto negro pasó lentamente a su lado,
las ventanillas oscuras, ocultando a quien estuviera dentro, los faros cortando la niebla como ojos vigilantes. Su teléfono sonó, y una voz grave, desconocida, habló desde el otro lado, cada palabra cargada de amenaza. «Aléjate de ella, Matías. No sabes en qué te estás metiendo». Colgó, con el corazón en la garganta, su mano temblando mientras guardaba el teléfono. Pero no podía detenerse. Su obsesión por Valeria crecía como una llama que consumía todo lo demás, quemando su sentido común, su cautela, su vida anterior. Se encontraron en secreto, en hoteles discretos con paredes descascaradas y cortinas descoloridas que apenas bloqueaban la luz, en cafés olvidados en los márgenes de la ciudad, donde el olor a café rancio se mezclaba con el humo de cigarrillos y las conversaciones de desconocidos. Cada encuentro era más intenso, más desesperado, como si ambos supieran que estaban bailando en el borde de un precipicio. Valeria, con lágrimas en los ojos, le suplicaba que se mantuviera lejos, su voz quebrándose bajo el peso de algo que no podía nombrar. «Matías, esto no es un juego», susurraba mientras sus manos lo buscaban, contradiciendo sus palabras, sus dedos temblando al rozar su rostro. «Entonces explícamelo», respondía él, con una mezcla de frustración y amor que lo consumía, su voz cargada de una determinación que no sabía que tenía. Una noche, en un hotel de mala muerte en Barracas, con el sonido de una sirena lejana colándose por la ventana rota, Valeria finalmente rompió el silencio. «No soy quien crees», dijo, con la voz quebrada, sentada en el borde de la cama, con la luz de una lámpara barata iluminando su rostro, revelando las líneas de cansancio que el maquillaje no podía ocultar, las sombras de un pasado que la perseguía. «Hace años hice cosas horribles para construir esta vida». Matías la miró esperando, su corazón latiendo fuerte como si estuviera a punto de estallar. «Tuve que protegerme», continuó ella, sus manos apretadas en puños, como si quisiera contener el dolor. «Había un hombre, Alejandro, que me prometió el mundo y me dejó en la ruina. Para sobrevivir, hice un trato con las personas equivocadas. Moví dinero, oculté secretos, hice cosas que no puedo perdonarme. Mi hermano, Tomás, él pagó el precio, murió por mi culpa, en un accidente que nunca creí que fuera accidental. Ahora alguien tiene pruebas de lo que hice. Y si no hago lo que quiere, todo se derrumbará, no solo para mí, sino para todos los que están cerca de mí». Matías no retrocedió. Se acercó, tomando su rostro entre las manos, sus dedos cálidos contra la piel fría de ella, su mirada fija en esos ojos verdes que parecían llevar el peso de 1000 tormentas. «No me importa quién fuiste, Valeria. Me importa quién eres ahora». La abrazó, y en ese momento ella sintió que podía confiar en alguien por primera vez en años, que podía dejar caer, aunque fuera por un instante, la armadura que había llevado tanto tiempo. Pero el peligro era real. El hombre que la chantajeaba, conocido solo como el Cuervo, no era un simple criminal. Era una sombra del pasado de Valeria, alguien que conocía cada uno de sus secretos, cada error, cada paso en falso, y estaba dispuesto a usarlos para mantenerla bajo control, para mantenerla en una jaula de miedo y silencio. Valeria reveló más en un flashback doloroso, su mente volviendo a una época más sencilla, cuando era una joven de 20 años estudiando arte en una universidad pública de Buenos Aires, con cuadernos llenos de bocetos de paisajes y retratos, y un corazón lleno de esperanzas. Había sido una soñadora, como Matías, con la cabeza llena de ideas y los ojos brillando con posibilidades. Entonces conoció a Alejandro, un hombre carismático con una sonrisa que prometía el cielo y una voz que hacía que todo pareciera posible. Pero Alejandro trabajaba para una red oscura,
una organización que movía dinero ilegal a través de empresas fantasma, un mundo de sombras donde el poder era la única moneda. La arrastró a su mundo, primero con promesas de amor, luego con amenazas veladas que se sentían como cuchillos contra su piel. Cuando intentó salir, su hermano, Tomás, un periodista que investigaba corrupción, fue asesinado en un supuesto accidente automovilístico en una carretera desierta, el auto destrozado, su cuerpo irreconocible. Valeria sabía que no fue un accidente, pero nunca pudo probarlo, y la culpa la había consumido desde entonces, un veneno que corría por sus venas. Había usado su inteligencia para construir una fortuna, para protegerse, pero esa fortuna era una cadena, atándola a un pasado que no podía escapar. Matías, con su inocencia y su valentía, se convirtió en su ancla, un faro en medio de la tormenta que amenazaba con arrastrarla. Pero no era solo su amor lo que lo impulsaba. Había algo más profundo, un deseo de protegerla, de demostrar que no todos los hombres eran como Alejandro, que él podía ser diferente, que podía ser su salvación. Juntos planearon enfrentar a El Cuervo. Valeria explicó que las pruebas que él tenía eran documentos que la incriminaban en el lavado de dinero, guardados en una caja fuerte digital que solo ella podía acceder, protegida por capas de encriptación que había diseñado ella misma. Pero conseguir esas pruebas significaba entrar en un juego peligroso, un tablero donde cada movimiento podía ser el último. No estaban solos. Diego, el amigo de Matías, comenzó a sospechar de sus ausencias y lo confrontó en un bar de La Boca, con el olor a cerveza rancia y frituras impregnando el aire, las mesas pegajosas bajo sus manos. «¿Qué estás haciendo, Matías? Esa mujer no es para ti. Hay rumores, cosas peligrosas». Matías lo apartó, molesto, su voz más dura de lo que pretendía, como si estuviera defendiendo algo más grande que él mismo. «No entiendes, Diego. Ella me necesita». Diego lo miró preocupado, sus ojos reflejando una amistad que temía perder, una lealtad que se tambaleaba. «Espero que sepas lo que haces, amigo, porque esto no va a terminar bien». Sofía, la hermana de Matías, también notó el cambio en él. Una noche, mientras compartían una pizza casera en la mesa desvencijada de su departamento, con el olor a tomate y orégano llenando el aire, ella lo enfrentó, sus manos nerviosas, jugueteando con un mechón de cabello rubio que caía sobre su rostro. «Está raro, Matías. ¿Quién es esa mujer de la que no hablas?» Él esquivó la pregunta, diciendo que no era nada, que solo estaba ocupado, pero Sofía no se rindió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Eres todo lo que tenemos», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, su voz temblando como una cuerda a punto de romperse. «Mamá y yo no queremos perderte». Matías la abrazó, prometiendo que todo estaría bien, su voz suave pero hueca, porque en su interior sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, un camino sin retorno. Rosa, la madre de Matías, también comenzó a preocuparse, su instinto de madre captando lo que las palabras no decían. Una tarde, mientras cosía un vestido bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, lo llamó a su lado, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la aguja. «Hijo, no sé qué estás haciendo, pero te veo cambiado. Esos ojos no son los mismos». Matías intentó sonreír, pero la mirada de su madre, llena de amor y preocupación, lo hizo sentir culpable, como si estuviera traicionando todo lo que ella había sacrificado por él. «Solo estoy tratando de encontrar mi camino, mamá», dijo. Pero las palabras sonaban vacías incluso para él, como un lienzo sin terminar. Mientras tanto, Valeria enfrentaba sus propios demonios en la soledad de su mansión.
En las noches, cuando el silencio era tan denso que parecía aplastarla, recordaba los días en que ella y Tomás eran inseparables, dos hermanos contra el mundo, riendo bajo el sol de su infancia en un pueblo al sur de Buenos Aires. Recordó una noche, años atrás, cuando Tomás le advirtió sobre Alejandro, su rostro serio, sus manos apretadas en puños. «Ese hombre no es bueno, Valeria. Aléjate de él», le había dicho, su voz cargada de urgencia, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y amor fraternal. Pero ella, cegada por el amor, no lo escuchó, y esa decisión la perseguía como un espectro. Ahora, cada noche, revivía el momento en que recibió la noticia de su muerte. El teléfono cayendo de sus manos, el mundo desmoronándose, el sonido de su propio grito resonando en su cabeza. La noche del enfrentamiento llegó, y el aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El almacén abandonado en las afueras de Buenos Aires era un laberinto de sombras, con vigas oxidadas que crujían bajo su propio peso, charcos de agua reflejando las luces parpadeantes, y un olor a humedad y metal que se pegaba a la piel. El cuervo, un hombre alto con ojos fríos como el hielo y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como un mapa de su propia crueldad, los esperaba, flanqueado por dos hombres armados, sus rostros ocultos en la penumbra, sus armas brillando bajo la luz tenue. «Dame lo que quiero, Valeria, o él muere», dijo, apuntando a Matías con una pistola, su voz grave y sin emoción, como si la vida de Matías no fuera más que una moneda de cambio. Valeria, por primera vez, se plantó, su voz firme, resonando en el espacio vacío como un desafío. «No más, no voy a seguir viviendo bajo tu sombra». Lo que siguió fue un caos de gritos, traiciones y revelaciones. Los hombres de El Cuervo intentaron atacarlos, moviéndose como sombras entrenadas, sus movimientos precisos y letales. Matías, con una valentía que ni él sabía que tenía, luchó para proteger a Valeria, usando una tubería oxidada que encontró en el suelo, sus manos temblando pero firmes. Valeria, mientras tanto, negociaba con palabras afiladas, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida. En un momento desesperado, reveló un último secreto. Tenía pruebas, documentos escondidos durante años en una caja fuerte, digital, que podían destruir a El Cuervo y su red. Los había guardado como un seguro, un arma que nunca pensó usar, pero que ahora era su única esperanza. El enfrentamiento se intensificó, el almacén convirtiéndose en un campo de batalla improvisado. Uno de los hombres de El Cuervo, un hombre joven con ojos nerviosos y un tatuaje desvaído en el cuello, resultó ser un traidor, alguien que había trabajado con Valeria en el pasado y que ahora buscaba su propia redención. Su nombre era Lucas, un antiguo aliado de Alejandro, que había visto demasiado, que había perdido demasiado, incluida su propia familia, atrapada en el mismo mundo oscuro que Valeria. Lucas desactivó a uno de los guardias, dando a Matías y Valeria una oportunidad, pero la traición no pasó desapercibida. El Cuervo, furioso, disparó, y la bala rozó el brazo de Matías, dejando un rastro de sangre que tiñó su camisa. Valeria gritó, su voz rompiendo el aire, un sonido crudo y desgarrador, y en un acto de desesperación ofreció su propia vida a cambio de la de Matías. «No lo hagas», gritó él, forcejeando para liberarse, su rostro contorsionado por el dolor y el miedo, la sangre goteando al suelo. Lucas, arriesgándolo todo, entregó a Valeria un dispositivo USB con copias de las pruebas que había robado de la red de El Cuervo en un acto de rebeldía. Con esas pruebas en la mano, Valeria negoció una tregua. Su voz firme pero temblando bajo la superficie, cada palabra un paso en un campo minado. Pero el precio fue alto. El Cuervo escapó,
jurando venganza, sus palabras resonando en el almacén como una maldición. Esto no termina aquí. Sus hombres retrocedieron, pero dejaron tras de sí un rastro de caos, el suelo manchado de sangre, el aire cargado de promesas rotas. Cuando el polvo se asentó, Matías y Valeria estaban vivos, pero marcados, sus cuerpos y almas llevando las cicatrices de esa noche. La mansión de Valeria, una vez un símbolo de poder, ahora se sentía vacía, como un mausoleo de recuerdos y errores, sus paredes frías al tacto, sus cuadros mirando en silencio. Matías regresó a su barrio, pero ya no era el mismo. La inocencia de su juventud se había desvanecido, reemplazada por una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que lo hacía levantarse cada mañana a pesar del dolor. Pintó un nuevo cuadro, uno que mezclaba los rojos de la pasión con los grises de la pérdida, un tributo a lo que había vivido, a lo que había ganado y perdido, un lienzo que parecía latir con su propio corazón. Valeria, por su parte, encontró en Matías una redención que nunca pensó merecer. Decidió usar su fortuna para ayudar a otros, creando una fundación en memoria de su hermano, Tomás, para apoyar a jóvenes artistas como Matías, para darles las oportunidades que ella y su hermano nunca tuvieron. Pero cada noche miraba la ciudad desde su ventana, preguntándose si había hecho lo correcto al dejar que Matías entrara en su mundo, si su amor valía el peligro que aún acechaba. El amor puede ser un refugio o una trampa, pensó, mientras las luces de Buenos Aires parpadeaban en la distancia, como un recordatorio de que la vida seguía, implacable, sin importar cuánto intentara detenerla. Meses después, Matías recibió una carta sin remitente entregada bajo la puerta de su departamento en una noche de lluvia. Dentro, una sola línea escrita a mano, la tinta negra corriendo ligeramente por la humedad. Cuida de ella, porque el pasado nunca muere. La letra era desconocida, pero el mensaje era claro, un escalofrío que recorrió su espalda. El cuervo seguía ahí fuera, y la historia estaba lejos de terminar. Matías guardó la carta, su mirada perdida en el horizonte, donde las luces de la ciudad se mezclaban con la tormenta. Sabía que había cruzado un umbral, que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que, por Valeria, por ese amor que lo había cambiado todo, estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta, cualquier sombra, cualquier amenaza. Sofía, mientras tanto, comenzó a sospechar más, encontrando la carta por casualidad mientras ayudaba a Matías a ordenar su departamento. «¿Qué es esto?», preguntó sosteniendo el papel con manos temblorosas, sus ojos llenos de miedo. Matías intentó quitarle importancia, pero Sofía no era una niña ingenua. «Sé que estás metido en algo, Matías, y no quiero que termines como...» «Papá», dijo, su voz rompiéndose, el recuerdo de su padre, un hombre que desapareció sin explicación, aún fresco en su memoria. Matías la abrazó, prometiendo que no la dejaría, pero la promesa se sentía frágil, como un lienzo expuesto a la lluvia. Diego, por su parte, comenzó a investigar por su cuenta, movido por una mezcla de preocupación y celos. Encontró rumores en los bajos fondos de Buenos Aires, historias de una red criminal que aún operaba, liderada por alguien que podía ser el Cuervo. Confrontó a Matías una última vez, en una plaza bajo la luz de un farol roto. «No sé en qué estás metido, pero esto es más grande de lo que crees», dijo, su voz tensa. «Aléjate antes de que sea demasiado tarde». Matías lo miró, dividido entre la lealtad a su amigo y el amor que lo consumía. «No puedo, Diego, no ahora». Valeria, mientras tanto, no estaba ociosa. En su mansión trabajaba en silencio, fortaleciendo la seguridad de su fundación, asegurándose de que las pruebas contra el Cuervo estuvieran protegidas. Pero cada noche,
cuando el mundo se silenciaba, sentía el peso de su pasado, el eco de las decisiones que la habían llevado hasta ahí. Recordó a Lucas, el traidor que los había ayudado, y se preguntó qué habría sido de él, si había encontrado su propia redención o si, como ella, seguía atrapado en un ciclo de culpa y miedo. La ciudad de Buenos Aires seguía girando, sus luces brillando como promesas que nunca se cumplían. Matías y Valeria, dos almas unidas por una noche que lo cambió todo, sabían que el camino adelante estaba lleno de sombras, pero también sabían que juntos podían enfrentarlas, porque esa noche que los dejó sin aliento, les enseñó que incluso en la oscuridad hay luz, y que a veces el mayor acto de valentía es amar sin miedo, aun cuando el mundo parece conspirar para apagarlo todo.